Estoy grabando, sí. Bueno, eh, la instrumentación en general para todo lo que se ocupa para razones médicas o construcción de dispositivos o lo que sea que yo quiera medir se basa en el principio de medición o en la generación de un instrumento de medición para hacer las cosas. Los instrumentos de medición como tal me sirven para poder evaluar alguna cantidad o para poder diferenciar entre dos objetos o situaciones que yo quiera comparar entre sí. Para eso necesito medir. Para eso necesito entonces también unidades de medida como son kilogramo, metro, segundos, candelas, farads, henrys. Todas esas capacidades o todas esas unidades me permiten entonces comparar dos cosas contra una tercera o dos cosas entre sí. Entonces, la medición es un proceso en el cual yo tengo algo que cambia de forma o cambia su salida en términos de lo que está entrando aquí. Y entonces tengo la definición de un sensor y la definición de un transductor. Un sensor es aquella cosa, aquel concepto físico que cambia sus propiedades en presencia de alguna otra actividad o algún otro término de energía que está incidiendo en ella. Es decir, un sensor o un transductor, también lo puedo ver igual, es algo, un sistema, una caja negra donde ingresa un tipo de energía y sale otro tipo de energía, o ese tipo de energía se puede modificar o cambia las capacidades físicas propias del sistema que estoy evaluando acá. El ejemplo típico, o uno de los ejemplos que podríamos observar para el ámbito médico, es una tira de evaluación de la glucosa. Las tiras de evaluación de la glucosa, antes de que hubiera aparatos que medían de manera electrónica la glucosa, son tiras reactivas que cambian su coloración dependiendo de la cantidad de glucosa que hay en la muestra que se deposita en ella. Entonces entra una solución que es la concentración de glucosa, acá tengo glucosa, y lo que hace es tener un cambio de coloración de la misma que estoy evaluando. Es un sensor porque lo que está haciendo es evaluar qué cantidad de la sustancia que quiero medir se encuentra en esta tira reactiva que estoy ubicando por acá. Otro ejemplo de sensor podría ser entonces una fotorresistencia, donde tengo aquí los valores, aquí sale, aquí esta es la resistencia, y lo que hace esta fotorresistencia es cambiar el valor de la resistencia formalmente que se genera en este encapsulado en función de la cantidad luminosa que tiene o que está incidiendo en ella. Entra la luz, sale el valor de la resistencia que tengo acá. Entonces, el sensor en realidad lo que está haciendo es un mapeo o una función de transducción, o una función de sistema, de lo que entra, lo cambia a esta otra capacidad que es medible para algún otro instrumento o para algún ser humano. Por ejemplo, en el caso de la banda reactiva, la glucosa no es percibida o no se puede percibir de manera directa, pero el cambio de coloración sí se puede medir. Sería también lógico pensar que si la glucosa es la cantidad de azúcar, entonces yo podría probar la sangre y entonces saber cuál es la función o cuál es la cantidad de sangre o concentración que tiene justamente ese sensor, y es algo que se hacía en la antigüedad, donde los médicos antes lo que hacían era probar la orina de los pacientes para saber si estaban secretando o no glucosa en la orina y entonces con ello poder diagnosticar si tenían diabetes o si tenían alguna disfunción en el riñón o no. Muchas de las cosas que se hacen en medicina tienen que ver justamente con la percepción de los sentidos, y mucha de la clínica que todavía se hace en nuestros días se basa justamente en la evaluación de los sentidos que tienen los médicos: palpar, tocar, ver, oír, oler y degustar. Son cosas que hacen los médicos todos los días para poder diagnosticar las enfermedades. Como lo estoy haciendo de manera, o lo hago a través de los sentidos, entonces tiene una gran parte de subjetividad, porque el médico, o si tengo dos médicos, no podría entonces evaluar qué tanta cantidad de olor hay
en algún paciente, o que en este caso le doy a probar a dos médicos la orina de un paciente, uno me dirá está muy dulce, el otro me dirá no está tan dulce, y todo eso depende mucho del nivel del médico que estoy haciendo, y más bien depende del médico per se, para hacer las cosas. La instrumentación lo que busca es hacer eso de manera objetiva, hacer que si yo le paso un sistema con una muestra con un nivel de glucosa, el sistema siempre me diga exactamente qué es lo que tiene o la concentración de glucosa de manera objetiva y con el menor error posible. En el caso del transductor, sensor y transductor son cosas muy similares, pero en el caso del transductor lo que hace es formalmente convertir de un tipo de energía a otro tipo de energía. Es decir, pongo aquí, por ejemplo, intensidad luminosa, que es energía, y lo que tengo aquí en la salida es el valor de voltaje como tal, o sea, valor de voltaje. Entonces yo tengo un aparato, yo tengo algo, yo tengo un objeto, porque cualquier cosa es susceptible de ser un sensor o de ser un transductor, dependiendo de estas razones que están acá. Tengo un objeto en el cual yo le pongo energía, o le pongo luz, o le pongo vibración, o lo comprimo, o lo aplasto, o lo elongo, o le hago lo que sea a ese objeto, y lo que me da como salida es un valor de voltaje, o como salida me da un nivel de calor, que podría ser entonces también una forma de transductor. Si yo tomo algo, por ejemplo este celular, y este celular lo comprimo y en función de la fuerza de compresión genera calor, entonces puedo decir que esto es un transductor que convierte el nivel de presión a el nivel de voltaje. En el caso del sensor sería, por ejemplo, un resorte, es algo que podría verse como un sensor o como también un transductor, porque un resorte que tengo, por ejemplo, acá colgado, lo que hace es, aquí tengo una masa, lo que hace es convertir o decirme que la elongación que tiene este resorte depende formalmente del peso que está recibiendo o que está siendo colgado. Es un sensor porque yo podría medir cuánto tiene de elongación, o mejor dicho, me paro en la punta y saber que si me muevo hacia abajo el peso es mayor, o si se mueve hacia arriba el peso está, perdón, en el caso de una balanza así, porque si no estoy luchando contra la gravedad, lo puedo comprimir y entonces el nivel de compresión me dice cuánto es la fuerza que le estoy imprimiendo al resorte en función de su constante K, que es la constante del resorte. Entonces lo que necesito hacer es este mapeo. El mapeo de cuánto es lo que estoy metiendo al sensor y cuánto es lo que estoy sacando propiamente del sensor o energía del transductor, para poder definir o para poder saber si eso es capaz de convertirse en un sensor o en una evaluación o en algún elemento que sea utilizable o razonablemente utilizable para medir lo que sea que esté activando. Entonces necesito definir esas dos cosas, que es el mesurando o lo que voy a medir y el valor de la medición. Si esto es cierto, entonces las transformaciones que estoy viendo acá dependen de lo que estoy colocando en este sentido, y puedo hacer gráficas que me sirven para poder evaluar si este resorte o este elemento, que es capaz de cambiar la coloración en función de la concentración de glucosa o lo que sea que yo quiera medir, es factible de ser medido o es factible de ser utilizado, mejor dicho, como un elemento de medición para algún sistema o aparato. Decía entonces que comparar, por ejemplo en este caso, comparar contra la media o comparar contra el resto de las personas es indispensable para saber si está o no enfermo una persona. Por ejemplo, en el caso tan cochino o tan, se me fue la palabra, tan absurdo de beber en la orina de los pacientes, es algo que podría ser utilizado para identificar a dos poblaciones. La orina de manera normal va a tener un sabor, la orina de los pacientes diabéticos tiene otro sabor. Y lo que necesito es comparar esas dos poblaciones. La orina de las personas sanos con la orina de los pacientes o de las personas que tienen diabetes, y entonces establecer en términos de magnitud en qué momento una persona puede ser considerada del grupo de los enfermos o debe ser considerada como del grupo de los sanos.
no escatológica era la palabra que me hacía falta, entonces algo que no sea tan escatológico como eso lo puedo entonces convertir en un instrumento o ver si es un instrumento de medición. En ese caso, en el caso del transductor, sea lo que sea, o en el caso del sensor, sea el que sea, yo tengo, esta caja negra está demasiado grande, entonces yo tengo un aparato, o tengo algo, encontré, iba caminando por la calle y de repente pateé una piedra y entonces la piedra me llamó la atención porque cambió su coloración en función de que la pateé. Entonces si la pateo, me quedo viéndola y entonces puedo observar que si yo le pego a la piedra, entonces cambia de color o empieza a generar una luz. Es un sistema imaginario, entonces genera luz. Si le pego más fuerte, la luz es más grande, y si entonces eso me podría servir para poder estimar cuál es la fuerza. Estoy metiendo aquí de este lado de la piedra un valor de fuerza y estoy generando del otro lado un valor de intensidad luminosa o candela de lo que estoy evaluando por acá. Y aquí tengo el primer problema de la medición, y es que necesito forzosamente tener un conjunto de variables que son la variable X, que es la fuerza con la cual estoy pateando la piedra, y el valor de Y es la cantidad luminosa que estoy obteniendo de esa prueba. Suponiendo que yo tengo algo que genera o que es perfectiblemente o perfectamente entendible como que mide la capacidad luminosa, ahorita me olvido de esta parte porque ese es como un punto fundacional de todo esto, pero confío en que existe algo que es capaz de medir la cantidad luminosa que hay o que emana de un objeto. Construyo las situaciones adecuadas, es decir, pongo como el ambiente que tengo aquí en el pizarrón, es decir, algo que sea completamente oscuro para que la única fuente de luz sea la piedra que estoy pateando y entonces poder evaluar esta capacidad que estoy colocando de este lado. Necesito también entonces calibrar o saber conocer a ciencia cierta, que le llamo el estándar de oro, lo que le está pegando a esa piedra, o el peso. Fuerza es derivada, la fuerza y el peso están muy relacionados, el peso que le estoy poniendo a la piedra para poder evaluar entonces el nivel de la cantidad luminosa o candelas que emanan de esa piedra. Entonces, en el caso del estándar de oro, supongo que no tiene error, y por lo tanto, si yo digo que aquí pongo un newton, entonces esto que le estoy colocando a mi piedra, este experimento, es y solamente es el valor de un newton. Y entonces empiezo a cambiar la fuerza, pongo varias medidas de fuerza, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, y así me puedo ir con los valores que sea. No necesariamente tienen que estar separados exactamente en la misma distancia. Puedo poner a estos así, puedo poner aquí incluso 8 newtons o la cantidad que yo sepa a ciencia cierta que es lo que está incidiendo o lo que está entrando al sensor que estoy evaluando por acá. Existe error de medición, por lo tanto, el valor de las candelas que estoy obteniendo al hacer una medición de un newton, idealmente sería un solo punto en el espacio, y entonces puedo empezar a generar curvas como esta, donde a cada cambio de valor de newton, lo que estoy obteniendo al final en la cantidad de Y es una cantidad de candelas asociadas con esta forma que estoy evaluando por acá. Entonces existe esta forma. Supongo yo que tengo el experimento, supongo yo que construí mi entorno donde soy capaz perfectamente de medir la fuerza que estoy metiendo a mi instrumento, evaluar la salida de manera cierta del instrumento, y por lo tanto puedo encontrar esta ley o esta relación que existe entre el valor de la fuerza, que es la variable que está metiendo, la ordenada, la abscisa, el valor de X, y la ordenada o el valor de Y, que es el resultado de esa transformación. Significa entonces matemáticamente que Y es igual a una transformación de la variable X que está definida por este lado. Y entonces lo que busco es que exista una relación matemática que me permita transformar o predecir. ¿Qué tal si yo meto un valor que está entre estos dos valores que están aquí? Pues si yo no tengo definido lo que está entre estos dos intervalos, supongo yo que debe ser algo que está en medio de esos dos.
Eso es lo que debería pasar. No necesito o no podría ser capaz de evaluar absolutamente todos los valores de esta recta porque es infinito. Pero si yo tengo una descripción matemática que me permita unir estos puntos, podría entonces conocer cuál sería el valor para cualquier punto que está en medio de esta escala que está acá. Esto se llama interpolar. Voy a generar entonces esta curva que está aquí, que está descrita a través de mediciones puntuales que yo hice de la medida que estoy poniendo a la entrada y el resultado de esa medición, y entonces en este rango, en el rango entre las medidas mínimo y máximo de los datos y la curva que genero ahí, se llama interpolar. Esa es la interpolación que estoy haciendo de los datos. Ya habíamos visto algún tipo de interpolación. Cuando yo estoy midiendo o cuando yo quiero que esa curva que está ahí me prediga algo que no está en este rango de valores, o sea, si yo estoy generando hacia acá o generando hacia acá, estoy extrapolando el resultado. Estoy extrapolando porque no sé si efectivamente para el comportamiento de aquí hacia adelante o de aquí hacia atrás es el mismo comportamiento que lo que sucede en este rango de valores que sí conozco. Y hay que tener mucho cuidado en esa definición. La construcción matemática que yo genere ahorita a partir de unir estos puntos puede ser que se comporte o que me permita generar valores de extrapolación hacia afuera, pero no estoy seguro de ello porque no tengo certeza en que eso realmente esté pasando. Lo que sí puedo garantizar es que la interpolación o los datos que están en medio de estos límites, eso sí tengo mayor confianza en que los datos o la formulación matemática que yo tenga acá puede lograr calcular estos valores que están en medio de esos puntos, porque están generados a partir de puntos conocidos y de evaluar la naturaleza matemática o de la forma que tengo aquí para esta función que estoy generando en este sentido. Perdón. Sea como fuere, la aplicación, por ejemplo, si yo tuviera nada más estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces lo primero que tengo que hacer es generar el experimento, meter distintos valores a mi sensor o a mi transductor, evaluar la salida, graficar los puntos y ponerme a observar los datos como están generados. Entonces puedo ver los datos, y si veo los datos y veo que si yo aumento el valor de la ordenada o de lo que está entrando en mi sistema y la salida también aumenta, supongo yo que los datos están correlacionados con un tipo de correlación positiva. Si aumento en X, aumenta en Y, entonces están correlacionados de manera positiva. Si pasa lo opuesto, por ejemplo, también puede ser factible hacer un sensor. Si lo que está sucediendo es esto, entonces esto o esta curva que está acá también me permite, o también podría construir esa otra curva y generar entonces también otra función. Y en este caso los datos están anticorrelacionados. No importa si son correlacionados o anticorrelacionados, estos dos ejemplos de gráficas son susceptibles o me dicen que la naturaleza del sensor es capaz de construir o de ser utilizado para la construcción de un instrumento de medición. La principal característica que debe tener el instrumento de medición o lo que estoy generando acá o que estoy considerando para generar un instrumento de medición es que las funciones y y x o la función de mapeo entre x y y sea biyectiva. Biyectiva significa que un solo punto en y genere un solo punto en x y viceversa, porque desde esta perspectiva que estoy generando acá, este punto y este otro punto, si yo lo que quiero es construir un instrumento de medición a partir de este, es decir, yo ya no necesito medir el valor de la fuerza, porque la fuerza es algo difícil de medir, pero en cambio medir la intensidad luminosa es más fácil. Lo que yo quiero ahora es hacer lo opuesto. Construyo el aparato y entonces ahora lo que yo voy a medir ya no es el valor de la fuerza, sino voy a medir la cantidad de candelas que salen
al yo llegar y pegarle a la piedra esta que estoy suponiendo, esta piedra mágica que estoy suponiendo que es capaz de hacer esto, o que estoy diciendo que es capaz de hacer esto, propiamente dicho. Entonces lo que yo hago es golpear la piedra. Golpeo la piedra, mido cuántos valores de candelas está teniendo y entonces ahora puedo saber a qué valor de fuerza le corresponde esa medición que estoy logrando aquí. Suena lógico, suena ilógico o suena un poco enredado esto, pero esta parte, cuando yo estoy midiendo la fuerza que está entrando y obteniendo la salida, esto constituye la parte de calibración de mi instrumento. Y en el otro sentido, cuando yo ya tengo calibrado el instrumento, lo que quiero hacer es utilizarlo para medir cosas. Esto es lo que estoy haciendo en esta parte. Yo ya no estoy poniéndole un valor de newtons conocido, estoy poniendo un valor de newtons desconocido, y lo que sé, o de lo que estoy seguro, es de la cantidad de candelas que está emanando o que está saliendo de esta función que estoy ubicando por acá. Por eso necesito que el sistema, por lo menos en el rango en el cual lo voy a ocupar, sea un sistema que tenga una función biyectiva. Un solo valor de x, está aquí, corresponde a un solo valor de y en este caso, para poder lograr hacer ese instrumento de medición. Lo que voy a hacer ahora, entonces, en este sentido, esto es calibración. Ahora, entonces, voy a generar la operación inversa. El valor de x, aquí los ejes ya los moví, necesito ahora el valor de x a partir de conocer el valor de y. Entonces x va a ser igual a la función transformada inversa de esa variable que estoy obteniendo como salida de mi sensor, que es esta forma que estoy generando aquí. Ahora la curva, si la curva era así, o sea, valores altos, estoy hablando de la curva rosa, valores altos de y, o sea, valores altos de y, corresponden a valores bajos de x, entonces la curva empieza acá, valores bajos de y corresponden a valores altos de x, entonces la curva termina por aquí y entonces la curva hace esto, que es tomar esta función y trotarla sobre un eje que está a 45 grados sobre esta posición, y entonces esta transformada inversa necesito, y esa es la razón por la cual el mapeo en este lado sería hacia de aquí para acá. Estoy haciendo esto de aquí para acá. Ahora hago lo opuesto. De aquí me voy hacia acá en este mapa que está ubicado por acá. Esta es la función opuesta y por eso necesito que el sensor sea de manera que tenga esta característica de ser biyectivo. Ya pasé esa etapa, ya sé que mi sensor es un sensor que tiene una transformación biyectiva, por lo menos en el rango de valores que están ubicados por acá. Déjenme borrar el pizarrón y seguir con este ejemplo. Suponiendo que yo construyo o generé el punto y entonces asumo que la relación que existe entre la entrada y la salida de mi sensor es de esta forma que estoy ubicando por acá. ¿Podría saber el valor de A? Sí, entonces en el sensor le pongo el valor de 0, que es este término que está aquí, y entonces esto me describe el valor de A. El valor de la potencia n, o el término que está acá, lo generaré a partir de hacer el ajuste de línea recta o el ajuste cuadrático
o el ajuste mejor de la recta que estoy generando por aquí. De manera experimental yo sé que los datos no son perfectos y que los datos tienen errores. Entonces tomo mi instrumento o mi sensor, que es esta caja negra, que asumo que lo que tiene adentro es algo que responde de esta forma, y por lo tanto le empiezo a poner distintos valores de X para obtener los diferentes valores de Y. Lo ideal es que este término, o sea, el valor de X, que sería justamente el valor de la curva, siguiendo el trazo que hice por acá, o sea, tomando con una gráfica o con una graficadora o evaluando matemáticamente todos los valores que están definidos por acá, generarían un solo punto de esta curva que estoy teniendo por aquí. No puedo hacerlo, o de manera experimental eso es prácticamente imposible, porque de manera experimental existen errores o existen eventos que son aleatorios, y entonces a la medición que estoy teniendo acá incorpora un poco de ruido de la propia medición, y entonces tengo este ajuste más el valor de error que se asocia a cada una de las realizaciones del experimento. Eso significa que cuando yo evalúo esta muestra, por ejemplo, o esta cantidad de X, en lugar de tener este valor, tengo un dato un poco más arriba. En lugar de evaluarlo acá, tengo la siguiente vez un poco más abajo. En lugar de evaluarlo ahí, tengo un poco más arriba, y así con cada uno de los puntos que estoy obteniendo por acá. Noten cómo esta gráfica, o en esta gráfica que estoy haciendo, no existe error en cuanto a X, porque asumo que esto es el estándar de oro, es decir, algo que no tiene error al generarse. Por ejemplo, los pesos que significan 1 kilogramo, que están guardados en ese lugar sagrado que está en París, que tiene la cantidad o el peso precisamente de 1 kilogramo, o como sea que se define actualmente, esos valores son los que estoy colocando justamente acá, y no tengo error en cuanto a estas posiciones. Y lo que sí tengo error es en cuanto a las posiciones que están ubicadas por acá. Decir que esta medida está mal es completamente error, porque todas las medidas físicas que yo obtenga, es decir, todos estos valores de estos puntitos que están acá, son más verdaderos que este elemento o que este elemento que estoy haciendo acá, porque efectivamente son mediciones realizadas de manera experimental sobre el sensor que estoy evaluando por aquí. Entonces, cada una de estas observaciones o estos elementos que serían los Y's surgen entonces de cada una de las observaciones X, Y que tengo en este sentido. Y lo que busco ahora, más el propio error que está generado por este elemento, que es un error de tipo aleatorio y que en teoría no está correlacionado con el estándar de oro o con la medición que estoy logrando. ¿Cómo calibro el experimento y en qué significa calibrar el experimento? O calibrar el sensor, que es lo que estoy haciendo acá. Calibrar el sensor significa encontrar este parámetro y este parámetro que sin lugar a dudas me permitan poder generar cualquier punto que esté en medio de estos valores que están acá. Pero el error es el error que necesito, el error está inherente a la medición, entonces lo que necesito es minimizar de la mejor manera la estimación de los parámetros como son estos, para que el error sea lo menos susceptible o afecte lo menos posible a la curva que estoy ubicando por aquí. Decía entonces que todos estos son verdaderos, por lo tanto esta curva que estoy colocando por aquí es tan verdadera que me faltaban los errores que coloco de este lado, como podría ser también esta curva que está acá o esta otra curva que puedo generar en este sentido. Todos estos valores, toda esta franja que tengo acá, no puedo decir que no es parte de mi error de medición o que no es parte de la medición como tal, porque son valores que conocí, porque son valores que efectivamente fueron arrojados por el experimento de calibración. Lo que busco o lo que debo generar es aquellos valores, aquella curva que está ubicada aquí, que minimice la cantidad de error que puedo obtener al evaluar un nuevo punto
en los datos que tengo definidos por acá. Eso es lo que busco con la calibración y eso es lo que debo lograr con la calibración. Entonces, el primer paso que tengo que generar para poder construir este instrumento de medición es ver los datos. Ver los datos, veo cómo se distribuyen en términos de X y de Y proponer un modelo de la ecuación basado en la observación de los datos y basado en el conocimiento que tengo del fenómeno que está generándose por este sensor que estoy evaluando por acá. ¿Por qué propuse este modelo que estoy colocando de este lado? Porque una curva, y para eso necesito saber cómo son las curvas, porque una curva que es de este estilo asume que entonces es una forma que podría ser una forma exponencial como esta, o bien decir que es una forma exponencial que podría ser de este otro estilo. Tengo A por E a la X, donde esta es una forma exponencial, esta es otra forma exponencial, entonces este es el modelo o la forma que yo quiero generar, más obviamente su error de medición, epsilon i, que estará asociado con cada una de las mediciones. Entonces debo proponer un modelo, y lo propongo de la simple observación de los datos, y lo propongo del conocimiento que tengo del sensor que está ubicándose por acá. Si yo sé, o si yo intuyo que lo que está pasando al interior de la piedra esta que le estoy pegando y emite luz, tiene una forma exponencial, significará entonces que si yo le pongo un golpe mucho más fuerte, lo que va a pasar al final es que voy a tener una forma o una luz más fuerte y por lo tanto este modelo podría ser factible, o bien también este modelo que está acá, porque aquí tengo una potencia, ¿no? Ahora lo que busco es encontrar ese modelo que mejor ajuste los datos. Y quizá no lo logre, quizá no pueda decir de manera contundente, el modelo de lo que está aquí adentro es este o es este. Quizá no lo logre, pero por lo menos en el rango en el cual estoy midiendo, si el ajuste del modelo, conocer esta A y esta N, o conocer esta A en el otro caso, es lo suficientemente válido, entonces podré decir que este es un modelo funcional para el sensor que estoy logrando en esta posición o para el sistema que estoy tratando de proponer como sensor de medición, que es este caso. Entonces tengo que explorar los datos. No hay otra forma de generar un sensor o de generar una calibración si no es a través de experimentar y de ponerle varios valores a la X para ver lo que está sucediendo en el valor de Y que estoy obteniendo por acá. Muchos modelos naturales son más de este estilo que de este otro estilo. Entonces, la primera aproximación sería generar valores que son de esta forma que tengo definida por acá. Y busco que poder simplificar estas operaciones para saber si el modelo es un modelo que sea lineal y además que sea escalable. Y esas razones o esas dos características, que sea lineal, bueno, nada más con que sea lineal es una característica fundamental para lograr un buen instrumento de medición, y debo lograr esa característica de linealidad. Linealidad, déjenme borrarlo. Voy a tener que pararlo. Bueno, entonces decía que lo que me importa, o un punto importante para un instrumento de medición, es que ese instrumento de medición de preferencia sea un instrumento que sea lineal. Lineal en el sentido estricto de la linealidad. Es decir, yo tengo un instrumento no solamente en razones temporales, sino en razones de medición necesito que sea lineal. El instrumento tiene un X0, va a producir un Y0, estamos hablando ahorita de medidas estáticas como tal. Entonces, si el instrumento es lineal, significa que si yo tengo a X1, generará el valor de Y1 que estoy midiendo por acá. La transformación que tengo aquí, esa es una transformación del instrumento, y ahorita no me importa mucho la forma de la transformación, lo que me importa es las relaciones que hay entre X0, X1, Y0 y Y1. Entonces, lineal significa que si yo tengo entonces a la entrada X2, que es igual
a x0 más x1, el sistema o lo que producirá a la salida será esa y2 que es igual a y0 más y1, que es el principio de superposición. Si yo tomo dos entradas que son distintas, las sumo y genero una sola entrada, la salida del sistema debe ser la suma de las salidas por separado de estas entradas que estoy colocando por acá. El otro concepto, esta es superposición. El otro concepto es el escalamiento. Escalamiento, entonces, si yo generé mi entrada x0, genero una nueva entrada que se llama x3, que es multiplicar a x0 por un factor constante, lo paso por el sistema, la salida, que se llama y3, debe ser igual a veces el valor de y0. Es decir, el sistema, si yo pongo una versión escalada o proporcional a x0, la salida debe ser también proporcional a ese y0 que estoy colocando en este sentido. Esta es una característica importante, aunque no vital, de un instrumento de medición. La que sí es vital es la parte de que sea biyectiva. Solo debe haber una sola entrada a una sola salida y no al revés. En este caso estoy teniendo ese principio. Esta x2 es una nueva entrada, que es la combinación de estas dos, y está generando una nueva salida, que es esta suma. Este a por x0 podría dar el caso que sea x2, pero la salida va a volver a ser y2 en este sentido. Para completar ahora esta parte de la linealidad, esto es el principio de linealidad, entonces, de forma general, x4 es igual a veces x0 más b veces x1, la salida, cuando paso por el sistema, y4 es igual a veces y0 más b veces y1, que es la salida que ya había calculado de un inicio. Y decía que este concepto es fundamental porque me permite calcular entonces cómo es la salida para todos los elementos de medición o para las distintas mediciones que estoy generando o que quiero evaluar aquí. Si el sistema es lineal, entonces la transformación que esté llevando a cabo adentro del instrumento, puedo predecir cuáles son los valores de salida ante estas entradas que van cambiando o que necesito que cambien en función del mesurando que estoy colocando por aquí. Déjenme mostrar cuándo es un sistema lineal y cuándo no es un sistema lineal. Ejemplo típico de un instrumento o de un sensor es justamente un resorte que está pegado a una pared o está fijo de este lado. Aplico una fuerza que está en este sentido, o sea, lo que hago es jalar el resorte o compactar el resorte, y a partir de este punto, que es el punto 0, puedo empezar a medir. Este es el punto que logro con 0 fuerza. Si yo pongo 1 newton de fuerza, entonces el instrumento va a llegar a esta posición que le llamaré 2 centímetros, por decir algo aquí. Le pongo 2 newtons de fuerza, y si el instrumento es lineal, simplemente con esta propiedad de se movió 2 centímetros al aplicar un newton, ya sé, si estoy suponiendo que el instrumento es lineal, ya sé cuánto mide a cualquier cantidad de fuerza que estoy colocando o que le esté colocando al instrumento. A los 2 newtons va a medir entonces 4 centímetros aplicado acá. A los 8 newtons entonces medirá 16 centímetros por ahí. Esta condición de linealidad entonces me permite haber desarrollado todo este concepto que tengo aquí.
X1 o X0 es igual a 1 newton, Y0 es igual a 2 centímetros. Este elemento, que es 2 newtons, es X1 es igual a 2 veces X0, y por lo tanto produce Y1 es igual a 2 veces Y0. Simplemente por linealidad y porque estoy suponiendo que este concepto es lineal, o que este instrumento es lineal, o sea, la elongación del resorte en función de la fuerza que estoy colocando, me permite entonces establecer esta relación que tengo acá. Y el otro ejemplo, por ejemplo, la otra salida, 16 centímetros, pues podría evaluarlo con distintas entradas. Si ya tengo esta cantidad que es 1 newton, entonces puedo construir un X3 que sea igual a 10 veces X0, que es este término, y un X4 que sea igual a 6 veces, o le voy a poner como 3 veces el valor de X1. En términos de estas relaciones que tengo acá, estos son 10 newtons, estos son 6 newtons, y entonces tengo en total 16, lo que quería era 8 newtons, no 16 newtons, perdón. Entonces voy a poner acá 2 veces X1, entonces ya tengo 4, y aquí tengo otra vez 4 X0, y entonces tengo ahora sí 4 newtons, y aquí tengo otros 4 newtons, y entonces tengo 8 newtons que tengo a la salida. Lo que va a elongar es a 16 centímetros que están acá, entonces puse 4 veces esta, sería 4 veces por 2 centímetros, 2 veces esta es 2 veces, voy a borrar esta, por 2 centímetros, y entonces tengo 2 veces por 2 centímetros, esto es Y1, por 2 veces esto, entonces este es 2 por 2, son 4 por 2, son 8, más 8, son 8 centímetros, es igual a 8 centímetros, el total es 16 centímetros. Por eso la condición de linealidad es una condición no indispensable, pero sí deseable de un instrumento de medición, porque a partir de la unidad de funcionamiento que es esta, un newton, puedo saber cómo va a medir todo el instrumento en su totalidad. Y si este instrumento además es factible de ser usado en sentido positivo y sentido negativo, también sé que si el resorte se recorre 2 centímetros hacia este lado, entonces habré colocado menos 1 newton de fuerza, o habré compactado el resorte en este sentido. Ahora entonces puedo generar la curva o las curvas de calibración que había mencionado hace rato. Tengo acá el valor de fuerza, tengo acá el valor de elongación, voy a poner así, elongación. Como los matemáticos o como los ingenieros nos da flojera escribir, entonces sustituimos las palabras, que son estas, por variables, y entonces digo que esto es igual a la variable E. Entonces tengo una función, o lo que quiero encontrar es la función E, que es igual a una función de la fuerza F. Entonces, como aquí tengo muchas Fs, mejor le cambio el nombre a G, donde G es la transformación de la recta que estoy ubicando acá. Y entonces empiezo a mapear las cosas. Yo sé que si a 0 fuerzas le corresponde 0 grados, acá, a 1 newton le corresponde entonces de este lado 2 centímetros, a 2 newtons le corresponden entonces 4 centímetros, que son por aquí, a 16 de 8 newtons corresponde acá a estos 8 newtons, tenemos hasta acá, 8 newtons corresponden a 16 centímetros. Entonces tengo una recta aquí, y por lo tanto el instrumento de medición tiene ese comportamiento que acabo de definir. Y este es un comportamiento lineal. Una transformación lineal es aquella que me permite hacer esta curva o esta suposición de valores como lo hemos definido por acá. En su forma estricta, una transformación lineal se puede ver como algo, esta E es igual a una pendiente, que es la pendiente de esta curva, que me va a decir la sensibilidad del instrumento. Se elonga 2 centímetros por cada newton de fuerza que estoy colocando acá. Por lo tanto, si multiplico el valor de la fuerza, o si conozco el valor de la fuerza,
conozco entonces la elongación que tiene este resorte y puedo utilizarla como instrumento. Ya construí esta curva, ya sé cómo se está moviendo, conozco esta pendiente y entonces ahora lo que voy a hacer es lo opuesto. Voy a construir ahora la función opuesta que me va a permitir construir ahora sí el instrumento de medición. Estoy generando la calibración. Ahora que ya tengo calibrado el resorte, puedo utilizarlo para medir la fuerza que estoy teniendo por acá. Ya no estoy poniendo una fuerza conocida, sino estoy midiendo hasta dónde llega ese resorte que está ahí. Ahora lo que quiero entonces es poner ese. Y ahora lo que quiero es, esta es mi transformación directa, la T-1 que había colocado aquí es algo que me diga la F, mayúsculas, F es igual a algo, en este caso sería lo inverso, 1 sobre 1 newton sobre 2 centímetros, por el valor de la E, que es la elongación que tiene el resorte. Y ahora entonces puedo utilizarlo ya como instrumento de medición. Este resorte está ubicado acá, estos son 0 centímetros, y entonces llegó alguien, lo jaló y lo puso en 7 centímetros. Como ya tengo la relación o la sensibilidad de cuántos newtons equivalen por centímetro, entonces puedo conocer ahora el valor de la fuerza. F es igual a 1 newton sobre 2 centímetros, que multiplica a 7 centímetros, y entonces la fuerza es igual a 7 medios de newton. O sea, es igual a 3.5 newtons. Esa es la fuerza que fue aplicada en el instrumento. Ahora puedo entonces construir la gráfica que corresponde a invertir este término que había colocado acá. Ahora mi gráfica, tengo la gráfica de fuerza y tengo el valor, perdón, aquí tengo la elongación. Este es el valor de y este es el valor de F que tenía por acá. Es otra vez una recta, solo que ahora la recta, esta tenía una pendiente de 2 centímetros sobre newton, y esta tiene una pendiente de 1/2, o sea, así, este es 1 newton sobre 2 centímetros de valores, o 2 centímetros de valor que estén ubicados por acá. Y por lo tanto puedo entonces conocer, ahora sí utilizar a este resorte, midiendo. Ahora lo que hago es construir la escala, y entonces tomo este resorte, lo monto, y en el piso lo que hago es colocar distintas rayitas a distintos valores que yo supongo que algún usuario podría necesitar para esta construcción. Y estas rayitas, que son cada 2 centímetros, dirán, en lugar de decir 2 centímetros, dirán 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons. Entonces esta, déjenme pintar esas rayitas más claramente. Aquí está la rayita, aquí está la otra rayita, la otra rayita, la otra rayita. Entonces esto es 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons. Y lo que pasó con el instrumento de medición en este ejercicio que acabo de hacer es que el resorte estaba aquí y pasó a estar por acá, justamente en medio de estos dos. Esta es la escala de la medición que me muestra el instrumento. En el caso de los sistemas analógicos, por ejemplo, es esa aguja que se va moviendo y que tiene esta razón de escala que estoy apreciando por acá. Esto es como podría ser en el caso del velocímetro, que muestra kilómetros sobre hora. Los velocímetros viejos marcaban esos, o las básculas viejas marcaban justamente eso. Lo que está haciendo el instrumento es cambiar la elongación a partir de la calibración, o la fuerza, el valor de la distancia que generaba esta, a la posición, y decirme entonces cuánto es la cantidad física de ese tipo de energía que le estoy colocando al sensor para lograr entonces esta medición que estoy colocando por acá. Esta es una forma de medición que estoy definiendo acá, y entonces en este caso las distancias que están entre cada una de las muestras
son escalas, dado que el instrumento es un instrumento lineal, son de la misma dimensión o del mismo tamaño o la misma longitud, diferencia que hay uno sobre otro. Pero decía yo que no necesariamente los instrumentos deben cumplir con esta propiedad de linealidad. La propiedad de linealidad es deseable, pero no necesariamente vital para construir un instrumento de medición. Porque en función de la calibración, vamos a suponer este ejercicio, suponiendo que ese resorte que está ahí no tiene un comportamiento lineal, cosa que los resortes sí tienen, pero sí puedo hacer una curva de calibración y generar entonces mi nueva escala de medición. Entonces, lo que hago es generar mi estándar de oro. Aquí es el valor de fuerza. Y como lo hubiera hecho en la antigüedad, es colocar aquí valor y digo 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons para no tener demasiadas escalas. Voy a tener estos. Y entonces empiezo a medir. A 1 newton tengo este valor, a 2 newtons tengo este valor, a 3 newtons este, perdón, está muy sucio mi pizarrón, no se ve. Entonces es este aquí, este aquí, este por acá, este por acá. Entonces tengo esta curva que ya no es una recta, sino se ve como una curva que genera ese patrón. Hago la transformación inversa, entonces esto es así. Ahora tengo esta curva que está acá, tomo esta gráfica y lo que hago es invertirla. Tomar este eje, pasarlo por acá, o si lo quieren ver, en lugar de rotarlo 45 sobre 45, lo primero que hago es rotarlo sobre, darle una vuelta, o sea, poner aquí el valor de E, aquí el valor de la fuerza. Entonces la curva rotada se ve así, y luego lo que hago es invertirla. Y entonces esta es mi nueva curva que genero, o que generé a partir de estos puntos que están acá. Tengo ahora el valor de elongación, entonces una elongación, ¿está así? No, le estoy colocando al revés, perdón. Estoy rotando mal, entonces por eso me gusta más rotarlo sobre 45 grados. Una elongación de 4 centímetros, que es el valor que está por acá, constituye una elongación, una elongación de 10 corresponde a 4 newtons, que es esta. Una elongación de 3 corresponde a este, ¿sí? Y así. Entonces es la curva así. Esa es la curva que quería generar. Exacto. Por lo tanto, yo conozco la elongación ahora, que son estos valores, están aquí, y conozco entonces el valor de la fuerza que corresponde por acá. Lo que generará, o lo que generaría una curva como esta, es que la separación que hay entre las marcas que pongo en el piso o que pongo en el instrumento o en la carátula del instrumento de medición no tienen una relación lineal, no tienen una relación, no tienen un espaciamiento equidistante cada uno de ellos. El primero aparece a 2 centímetros, el segundo aparece a 3 centímetros, o perdón, mejor dicho, a 2.5 centímetros, el cuarto, o sea, esta distancia es un poco más grande, esta distancia es más grande y esta última distancia será todavía más grande. Entonces esto es 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, que están ubicados por acá. Pero el principio de medición vuelve a ser el mismo. Tomo el valor, o sea, en este escalamiento, si yo lo que estoy colocando es 3 newtons de fuerza, eso en el sentido de jalar o tensar el resorte. Tensar el resorte de 0 a 1 newton no me cuesta trabajo, está pendiente. Después me empieza a costar más trabajo, después es más el trabajo, o sea, siento que necesito más fuerza para hacerlo, y entonces 3.5 newtons sería ubicado hasta esta posición que estoy colocando aquí, donde las relaciones que existen entre estos dos ya no son justamente como una recta, que es lo que necesitaba en el caso del instrumento, de que el instrumento fuera lineal.
las medidas que tengo ya no son propiamente medidas equidistantes, cada vez empiezo a tener más distancia entre mi medición, generada justamente por la forma de esta curva que tengo acá. La diferencia entre los valores ya no es la misma. Y entonces, en este caso, la sensibilidad del instrumento cambia en función de la medición que estoy logrando. La sensibilidad del instrumento es el valor de la pendiente de la curva de calibración, que es esta. Y aquí la curva de calibración va cambiando el valor de la pendiente dependiendo de la región en donde esté evaluando las cosas. Esa es la sensibilidad entonces del instrumento. Es mucho más sensible en estas posiciones que en estas posiciones que tengo por acá. Y dependiendo de esa región, entonces tengo que construir la escala del instrumento que acabo de ver, y por eso me conviene, o por eso deseo, o hago lo posible por convertir a un instrumento en un instrumento lineal. El instrumento lineal siempre tiene una gráfica que es de este estilo. Una recta, puede ser un hiperespacio, una recta que cruza por el valor de 0 en el origen y tiene una pendiente donde esto va a ser la sensibilidad del instrumento. La pendiente de esta curva de calibración es siempre el valor de la sensibilidad del instrumento de medición que estoy generando con esta estrategia.